Hoy vamos a estudiar la primera ley de Newton del movimiento. Hasta ahora ya hemos aprendido a trazar diagramas de cuerpo libre, es decir, sabemos cuáles son todas las interacciones cuerpo-cuerpo vía fuerzas que hacen todos los cuerpos que actúan con el que estamos estudiando. Así, nuestro diagrama de cuerpo libre tiene al cuerpo estudiado y a todas las fuerzas que actúan sobre él. Y nuestro diagrama de cuerpo libre puede ser algo así como este dibujo. O bien, como son vectores y sabemos sumarlos, podemos encontrar la suma de esas fuerzas que llamamos fuerza neta o también fuerza no equilibrada o fuerza externa. Esa es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto desde la primera hasta la última. Usualmente decimos que es una fuerza neta. De todos nosotros es sabido que cuando una fuerza neta no interactúa con un cuerpo y el cuerpo está en reposo, este continúa en reposo. Entonces, si no hay fuerza neta, no está actuando y el cuerpo está en reposo, se queda en reposo. Es decir, tenía velocidad cero y mantiene velocidad cero. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasará cuando la velocidad no es cero y la fuerza neta tampoco actúa? El cuerpo ahora está en movimiento con velocidad v y va a permanecer en movimiento. En este caso, necesitamos analizar la situación vía un experimento pensado. Vamos a suponer un ejemplo número 1 en el cual un cuerpo es lanzado sobre el piso y al caer sobre el piso horizontal tiene la posición inicial que ocurre en el instante inicial t sub 0. El cuerpo tiene una velocidad horizontal para la derecha y se desplaza sobre el piso también hacia la derecha cierto tiempo y en cierto instante tf llegó a una posición xf. Quiere decir esto que se desplazó todo este espacio en un intervalo delta t. Aquí al final se quedó en reposo con una velocidad final igual que cero. La pregunta que nos viene entonces es, ¿por qué se paró? Tuvo que haber actuado sobre él una fuerza no equilibrada, una fuerza neta, que en este caso es la fricción con el piso que actúa precisamente hacia atrás y produce la aceleración de frenado que obliga al cuerpo a parar. La pregunta inmediata es, ¿podríamos mejorar nosotros la situación y que el desplazamiento delta x fuera mayor? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que disminuir la fricción. ¿Podremos lograrlo? La respuesta es sí. ¿Cómo? Modificando las superficies
que se encuentran en contacto. El cuerpo estaría entonces en una posición inicial x sub o y en algún intervalo de tiempo recorrería un desplazamiento mayor que el anterior en virtud que la fricción es menor. La pregunta entonces es, ¿podemos hacer la fricción aún menor? La respuesta es, in mente, sí. Y entonces la fricción cada vez va a ser más pequeña y el desplazamiento delta X que ocurrió en algún intervalo de tiempo es mayor ahora que antes. Si seguimos in mente disminuyendo la fricción, lo que va a ocurrir es que cuando la fricción logremos que sea cero, que desaparezca, entonces el delta X va a tender a ser muy grande y a la vez necesitamos también que el plano sobre el piso se prolongue hasta el infinito y por eso es que el experimento es nada más un experimento pensado. En resumen, todo cuerpo sobre el cual no actúa una fuerza neta no cambia su estado de movimiento, mantiene la velocidad que posee. ¿Qué quiere decir esto? Si el cuerpo está en reposo, se mantiene en reposo. Y si está en movimiento, continúa con la misma velocidad, es decir, que mantiene todas sus características, magnitud, dirección y sentido. Veamos un ejemplo. Pensemos en el caso de un astronauta que se encuentra en el espacio exterior y que sobre él no actúan fuerzas. ¿Será eso verdadero? Es decir, estamos pensando que la fuerza neta, que es igual que la suma de todas las fuerzas, desde la primera hasta la última, es cero. Eso no es necesariamente correcto, porque puede haber fuerzas gravitatorias y fuerzas electromagnéticas que generalmente responden a una expresión de este tipo, en el cual la distancia entre nuestro cuerpo estudiado de masa m y el resto de cuerpos del universo puede ser muy grande, pero no necesariamente infinita. Cuando r tiende a un valor muy grande, esto significa que la fuerza F que cada cuerpo hace sobre nuestro astronauta tiende a cero. Pero bastaría con que cambiara ligeramente la posición del astronauta para que variaran todas las fuerzas, y aunque la suma tiende a un valor pequeño, siempre existe. Si nuestro astronauta estaba en reposo, permanecerá en reposo. Y si está en movimiento, mantiene su velocidad en todas sus características. Al hecho que los cuerpos tiendan a mantenerse en reposo cuando están en reposo, y que si están en movimiento tiendan a mantenerse en movimiento, se le llama inercia, y es una característica de todos los cuerpos de nuestro universo. No hay nada que pueda hacerse para justificar esa aseveración. Simplemente debemos aceptar que todos los cuerpos físicos se comportan así y se acabó. Sin embargo, tenemos que hacer algunas aclaraciones importantes.
no es lo mismo decir que la suma de fuerzas sea cero que decir que la fuerza neta no existe. Es completamente distinto. La primera ley es válida cuando la sumatoria de fuerzas es cero y también cuando no existen fuerzas de interacción entre cuerpo a cuerpo. Esto es importante porque implica que la primera ley no es una consecuencia de la segunda ley. Veamos un par de ejemplos. Consideremos un cuerpo sobre una superficie horizontal. ¿Habrá alguna fuerza neta distinta de cero? Veamos. Interactúa con la Tierra. Hay una fuerza de la Tierra sobre la masa m. Interactúa con el piso. Hay una fuerza del piso sobre la masa m. Y la sumatoria de esas dos fuerzas, desde la primera hasta la última, da cero. Existe la fuerza, las fuerzas, aunque su suma es cero. La fuerza neta vale cero. Otro análisis. Pensemos en alguna persona que está siendo jalada para algún lado por medio de una fuerza que algún cuerpo X hace sobre el cuerpo estudiado. Si del lado derecho está siendo jalada por un cuerpo Y que actúa sobre la masa M y el tamaño de esas dos fuerzas es el mismo, entonces si la fuerza de X sobre M en tamaño es igual que la fuerza de Y sobre M, la sumatoria de esas fuerzas desde la primera hasta la última es cero y también hay fuerza en este caso. Es muy diferente decir que la sumatoria de todas las fuerzas vale cero que decir que no existe fuerza neta. De hecho, no existe también ninguna persona que haya observado un cuerpo y que sobre él no existan fuerzas. Eso es imposible que ocurra en nuestro universo, o por lo menos hasta ahora no ha sucedido. Cuando se habla de cambio de velocidad, existe la tendencia de pensar solo en el cambio de la magnitud de la velocidad. Sin embargo, hay que notar que la velocidad tiene magnitud, dirección y sentido. Puede ser que no exista cambio de magnitud. Entonces, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, se mantiene constante. Y lo que puede cambiar es su dirección y su sentido. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre precisamente en el movimiento rectilíneo, en el movimiento circular uniforme, en el cual en su trayectoria circular alrededor de un centro O, el objeto tiene una velocidad en un punto y en cualquier otro tiene una velocidad distinta, aunque el tamaño de esas velocidades, es decir, la rapidez en los dos puntos, sea la misma. Por ejemplo, aquí puede ir a 6 metros sobre segundo, el tamaño de la velocidad. Y aquí también puede ir a 6 metros sobre segundo. Pero la dirección acá era horizontal
y acá inclinada. El sentido acá era a la derecha y aquí es hacia arriba. Mantuvo la rapidez, es decir, no cambió la magnitud de la velocidad y sin embargo la velocidad sí cambió. Estudiemos un último ejemplo. Suponga que usted está sentado en el asiento de un avión en reposo que va a despegar y que su asiento no está atornillado al piso del avión, sino que tiene rueditas que le permitan moverse. En esas condiciones, ¿qué le ocurriría a usted y a su asiento cuando el avión comience bruscamente a acelerar hacia adelante? ¿Cuál es la situación? Es algo así como esto. De repente, el avión comienza a acelerar para adelante. ¿Qué le va a ocurrir al asiento y a usted? Sencillamente, como estaba en reposo, tenderá a mantenerse en reposo, en tanto que el avión acelera para adelante. ¿Qué pensaría la persona que está sentada ahí? Que el asiento está yéndose para atrás. Sin embargo, lo que le está ocurriendo es precisamente lo que dice la primera ley. Estaba en reposo y continúa en reposo.